Muy buenas noches España, muy buenas tardes Argentina, soy Ruth Mogollón y esto es Hablando de Voluntades Anticipadas. Hoy con Viviana Vilezquer de la Asociación El Faro, quien ya está pronto asociación de cómo se comportan las asociaciones en Argentina para favorecer el acompañamiento a las personas en el proceso de fin de vida y cómo está Hola siendo Ruth, el tratamiento de las voluntades anticipadas en este país maravilloso del Cono Sur. Viviana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, porque estamos uniendo Latinoamérica y todos los países de habla hispana para que cada vez más se conozca la herramienta del documento de voluntades anticipadas y, cómo no, sobre sí, todo a través de personas que, como tú, están dentro de ese movimiento hospice, de ese movimiento de acompañamiento a las personas en proceso de morir, que muchas de las herramientas que estáis vosotros poniendo en marcha y de esos recursos, ya nos gustaría tenerlas aquí, ebulliendo y que fuesen una herramienta de primera mano para todo el que así lo desease. Muchísimas gracias, Viviana. a ti Ruth, un placer, un gusto y realmente un tema sumamente importante para difundir y para promover que cada vez más personas redacten sus directivas anticipadas. Fíjate, Viviana, que estamos pasando en España en este momento por una situación complicada y bonita a la vez. Una de nuestras actrices más queridas, Carmen Elías, diagnosticada hace 3 años con Alzheimer, ha firmado su documento de voluntades, ha dicho sí a la eutanasia porque el Alzheimer ella considera que un día le robará la dignidad y la sumirá en la nada. Y ella no quiere vivir sus últimos días sumida en la nada. ¿Qué te hace sentir esto? Porque a mí, aunque la gente no lo crea, me hace sentir una dicha muy profunda que una persona con una relevancia tal tenga la valentía de ofrecer esa información. Es que, sabes que creo que personas que son públicamente conocidas, actrices, políticos, diferentes representantes de la sociedad y de la cultura, tienen un gran poder sobre la conciencia de las personas en todos los sentidos. Y respecto de este tema, que alguien reconocido, querido, hable de esto y declare que sí, que lo va a hacer, que va a expresar sus voluntades anticipadas, produce un efecto multiplicador en la comunidad. Necesitamos más de estas declaraciones, sí. Nos dice una persona de la audiencia que se escucha mucho tu respiración. ¿Puedes bajarte un poquito el micrófono hacia la boca? Mil Sí, gracias. como Estamos no. siguiendo directrices de nuestros Disculpen. colaboradores de la audiencia. Pues a mí me ha Gracias por parecido, avisarme. gracias a ti, a mí me ha parecido un acto de valentía, porque yo tengo claro que es un acto de valentía, de amor, y es un legado magnífico lo que se deja, Sí. no solamente para sí mismo, sino para su entorno, y en el caso de una persona reconocida, para el mundo entero. Así es. Y a la vez, ya que tenemos la oportunidad de conversar sobre este tema, creo que es importante reconocer que es un desafío redactar las directivas anticipadas. No es un acto voluntario, inmediato, como quien se sienta con una lista y va tachando, marcando. Requiere etapas, requiere proceso, y cuanto antes uno lo pueda empezar ese proceso mejor, porque se mueven muchas dudas, muchas preguntas. Es un profundo diálogo con uno mismo, un diálogo con el entorno, un diálogo con su conciencia. Lleva su tiempo y es importante Definitivamente, sí, dárselo. por favor, continúa. No, eso iba a decir, que es importante saber que hay etapas hasta llegar al documento. Yo siempre digo esto, empezá cuando alguien me pide orientación o me pide cómo hago, cómo llego, empezá por lo que tenés por seguro, eso que estás absolutamente convencida que querés o que no querés. Empezá por escribir eso. Después escribí lo que estás dudoso.
Porque hay muchos temas que nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Yo querré una sonda nasogástrica? ¿No querré? ¿Qué implica? ¿Qué tengo que averiguar? ¿A quién se la pusieron y cómo le fue? Entonces, lo que tenés dudas, también anótalo. Empezá a ordenar tu propia cabeza para ir avanzando, porque todo junto es un gran desafío escribirlo. Definitivamente es un desafío. Yo pasé por ese desafío después de acompañar a mi padre en un proceso de final de vida devastador. Al final terminó siendo una bendición para mí porque ahora me dedico a esto en alma, corazón y vida. Pero desde que le vi morir a él, que no había tomado sus decisiones, hasta que yo tomé las mías, fue un tsunami lo que yo sentí Sí, dentro de mi cuerpo. Porque yo lo que le sí, digo a la gente, como tú bien has mencionado ahora, es cuando no sabes qué decidir, posiblemente es más sencillo, viendo tu entorno y lo que ha sucedido, decir, yo como esta persona no quiero morir. Yo lo que tal sufrió cual, esta persona no quiero padecerlo. Entonces, muchas tal veces cual. es más fácil para nosotros decidir lo que no queremos porque lo hemos visto en otros o porque tenemos referencia de que alguien falleció en unas condiciones que no eran agradables. Y empezamos, como Sí, dices tú, yo siempre digo, no es el checklist de la compra y hago así, así, así. No, no, no. Es que se te va a remover el alma cuando tengas tal que cual, tomar esas decisiones. Bueno, hemos empezado un tal poco por cual. el culete de esta entrevista, por esta noticia que te he comentado. ¿Quién es Viviana? ¿Dónde está Viviana? ¿Cómo viene Viviana a El Faro? Porque claro, yo me he lanzado directamente al tema que me tiene en este momento en una misión y un propósito, pero realmente, ¿quién es Viviana? ¿Desde dónde nos estás hablando, Viviana? Bueno, cuento. Compartimos la pasión y la misión, Ruth, así que desde ya que es un placer. Yo vengo del mundo de la psicoterapia. Mi primera formación pasé por la educación y luego por la psicología. Y en el ejercicio de la psicoterapia, hace 30 años, me encontré en el escenario de acompañar a personas en fin de vida. En aquellos tiempos, SIDA, HIV, una pandemia altamente letal, Wow, y wow. descubrí, para mi sorpresa, que no estaba preparada. No estaba preparada, aún habiendo cursado una carrera universitaria, no estaba preparada para el escenario de fin de vida. Y también descubrí que me resultaba apasionante. Así que empecé un camino de preparación. Conocí los cuidados paliativos, me formé en cuidados paliativos, en gerontología, empecé a pensar el acompañamiento, esta palabra que muchas personas decían, necesito acompañamiento, no me siento acompañado, ¿quién me puede acompañar? Empezó a resonar dentro mío esta idea, ¿qué es el acompañamiento? Entonces me surgió con mucha claridad que acompañar es un potencial que todos los seres humanos tenemos, que podemos desarrollar, es como una semilla a cultivar. Y empecé a pensar en reunir, y aparecieron las personas, por supuesto, para fundar el Faro hace 15 años. Y lo fundamos con ese propósito, invitar a conversar, a compartir experiencias, a compartir preguntas, aunque no tengamos respuesta, a capacitar en el acompañamiento, en el arte de acompañar, porque De acompañar acompañar, es un me encanta vínculo. esa palabra, el arte de acompañar. Y como todo arte, necesita irse haciendo, irse acariciando, Sí, irse formando, ¿no? Irse construyendo. tal cual. Tal cual. Es una combinación entre vocación, conocimiento, práctica. Mm. El acompañamiento se fue puliendo haciéndolo. A veces yo digo, uno a acompañar aprende acompañando. Comete errores, tiene aciertos, así aprendemos a desarrollar ese potencial. Y así fue como el Faro se fue desarrollando. Por un lado capacitando y por el otro lado brindando el servicio de acompañamiento. Y dentro del servicio de acompañamiento aparecen
las voluntades anticipadas, porque forma parte de la preparación para la muerte. Nuestro foco y lo que queremos desarrollar es la importancia de prepararse para la muerte. Pero prepararse para la muerte porque en cualquier momento puede suceder, nadie tiene nada garantizado, y porque afrontar la finitud sirve para la vida. Definitivamente. Definitivamente. Para saber. Desde el momento que yo firmé y me temblaba la mano y tuve que inspirar muy fuertemente para firmar, sentí una liberación que dije, es que ahora sin necesidad de ir a hacer puenting, ¿no? Porque también los riesgos son riesgos, pero me puedo dedicar a vivir porque tengo organizado todo. Entonces es una sensación de plenitud, de gozo, de estar preparada, de reconocer el día de mañana, en qué momento quiero que ya todo pare, e incluso mi mujer sabe perfectamente en qué momento puede ser el momento ideal para ayudarme en ese proceso de partir cuando yo, mi palabra dignidad, ha dejado de tener amplitud y se ha estrechado. Claro, entonces, tal cual. Y además, ¿cómo? Ruth, creo Sí. que probablemente te haya sucedido, a mí me pasó que en el proceso se me dio la posibilidad de tener conversaciones altamente significativas con mi entorno y enterarme de lo que otros querrían también, porque así como yo puse en marcha la redacción de mis directivas anticipadas, otros se inspiraron para hacerlo también y surgieron grandes conversaciones. Trasplante sí, trasplante no. ¿En qué condiciones? ¿Soy donante? ¿Quiero recibir? Hay gente que dice, yo dono, pero a mí no me donen. A mí denme, pero no me saquen. Hay tantas posibilidades. Es tan rico el campo de elegir, que realmente la pregunta es ¿por qué no lo hace todo el mundo? Totalmente ¿Sí? de acuerdo, porque fíjate que yo lo que digo es, las decisiones son tan importantes que hasta no decidir es tomar una decisión, se lo estás dejando al azar. Tal cual. Entonces, Sí. para dejárselo al azar, prefiero hacerlo yo, que tengo mi voluntad, mi cabeza, mis principios, mis valores y mi historia. ¿Y cómo quiero terminar yo mi historia? Solo lo sé yo. Si no decido, estoy dejando que el azar u otra persona que en realidad nunca va a saber como yo lo que quería, tome una decisión encima en un estado de sufrimiento y de vulnerabilidad horrible. Porque si yo estoy padeciendo, Exactamente. la persona que está a mi lado está padeciendo, las emociones suben, la razón baja, eso es un caos. Estás tomando decisiones en un momento de caos. Totalmente. Y además, como vos dijiste antes, en definitiva es un acto de cuidado y de amor al entorno, a uno mismo también, y una tranquilidad. Porque aún firmando las directivas anticipadas, puede suceder que no todo lo que escribimos se pueda cumplir por diferentes circunstancias. Entonces, esto es importante también transmitirlo. Redactar directivas anticipadas no es un acto de control sobre el final de la vida, es un anhelo, es una indicación de hacia dónde queremos que vaya nuestro fin de vida. Si se cumple todo, si se cumple la mitad o no se cumple nada, pues será el destino. Pero el proceso de la redacción tiene valor en sí mismo. Sobre todo el valor para mí principal es el hecho de congregar a tu entorno para que sepan tus deseos más profundos en el momento en que tu vida se complique. O sea, imagínate lo que significa o lo que significó para mí el día que yo fui al registro a preguntar, bueno, si llega el momento en que por mis circunstancias personales yo padezco Alzheimer, necesito que me digáis exactamente los pasos para pedir mi ayuda para morir, porque quiero que mi mujer no tenga ninguna duda del paso que tiene que dar. Y si en ese momento a ella le cuesta mucho, sencillamente que recuerde el documento, lo entrego y diga, pongan esto en marcha, por favor, porque eso era lo que ella quería. Entonces, claro, en este país, en España, es legal y es vinculante, pero ¿cómo lo lleváis a cabo vosotros en los países que
es legal porque nadie dice lo contrario, pero no es vinculante porque no está registrado legalmente. ¿Cómo hacéis esta matización para que la gente sienta la confianza de que el sistema sanitario, aunque no haya un registro legal de ello, sí se va a hacer eco de ese respeto a la voluntad del ser humano? Bueno, aquí tenemos, en Argentina tenemos la siguiente situación. Tenemos ley que habilita la redacción de directivas anticipadas a toda persona mayor de edad, en Argentina son los 18 años, y que esté apta cognitivamente. Así de simple dice la ley. Y aclara, porque nosotros no tenemos legalización de la eutanasia hoy, en este momento, aunque hay proyectos de ley presentados en el Congreso, aclara que no se tendrán en cuenta directivas eutanásicas porque están, no son legales. El margen de la redacción de las directivas anticipadas no está especificado. Nosotros en el Faro preparamos un documento de directivas anticipadas de 14 páginas, amplísimo. Habla de cuestiones legales, cuestiones médicas, cuestiones de cuidados, cuestiones espirituales, tratamiento del cuerpo. Dijimos, hagamos lo máximo posible. Correcto. ¿Qué pasa aquí también? Muy pocas personas redactan las directivas anticipadas, por eso estamos como en una campaña para que se promueva esto. Una vez que una persona redacta sus directivas anticipadas y le entrega una copia a su médico tratante, a su representante legal, la deja bien a la vista, pusimos en el documento que se puede descargar libremente de la página web, hicimos un diseño como si fuese una tarjeta de tamaño tarjeta de crédito que uno puede imprimir, plastificar y poner en la cartera. Maravilloso. Sí, sí. La situación aquí es tiene cierta complicación porque la ley exige que las directivas anticipadas sean inscriptas como escritura pública con escribano. Notario. Ante un escribano, exacto. Correcto. Sí, ustedes dicen notario, nosotros decimos escribano. Buenas de recibir comunicación de escribanas online, que son dos mujeres maravillosas, que son escribanas, son notarias, y aceptaron la invitación para comentarnos que ellas también promueven que se lleve a cabo el registro de las voluntades, pero que realmente no es el documento que va la gente solicitando todos los días. No, porque lo que sucede, Ruth, es que la inscripción del documento como escritura pública es muy oneroso, es muy costoso. Entonces, se genera la situación de una ley injusta, que no incluye a todas las personas. Pero la realidad desde lo práctico, desde lo que se observa, es que en los casos en que se redactan las directivas y hay una buena comunicación con el equipo tratante, aumenta la probabilidad de que se cumplan. Es que eso es maravilloso. Entonces, por eso siempre me parece a mí lo más importante de todo este tema, que haya esa comunicación, ¿sí? Que haya esa planificación anticipada, que haya esa información, esa preparación, como tú decías al principio, que es lo más importante, porque los que hemos pasado por ello y acompañamos a personas a que hagan su documento, conocemos ese vaivén de emociones, que quiero, que no quiero, que no estoy seguro. Como le digo yo a la gente, pero claro, ahora entiendo perfectamente vuestra posición, porque aquí no tenemos esa situación. Puedes cambiar tu documento de voluntades anticipadas tantas veces como quieras, mientras tu potencial cognitivo esté completo. Pero claro, si vosotros cada vez que cambiáis de idea tenéis que ir a un escribano que os haga un proceso y os cobre, pues evidentemente tenéis que tener la mayor cantidad de posibilidades recogidas a la primera vez, por si acaso. Yo espero que se elimine esa instancia para que se habilite, porque también hay otra situación, y es que como son leyes recientes, entre que se sanciona una ley y la comunidad la conoce y aplica
es el reclamo de sus derechos, pasan mucho tiempo. Por eso hay que difundir que esta ley existe. Hay profesionales de la medicina que no conocen la ley. Entonces, ¿quién? Algo de eso hay. Fíjate que si no conocen la ley allí y lo lleváis a tipo notario, aquí que lo llevamos en la sanidad, y hay muchos que no lo conocen, otros que no lo promueven, y no sé, no puedo decirte una estadística, pero me atrevería a decir que el 90% de los médicos no tienen su documento de voluntades anticipadas redactado, ni siquiera redactado. Es así, es así, porque también es importante que planteemos algo que está muy en la base de todo esto, y es que estamos hablando de la muerte. Estamos hablando de la muerte y ese ya es un tema difícil de afrontar, por eso también se postergan indefinidamente las directivas anticipadas, porque parece que siempre hay tiempo o que nunca vamos a llegar al final de la vida. Entonces, por eso yo creo que hay etapas. La primera etapa es reconocer nuestra condición de mortales. Luego reconocer que nos puede suceder en cualquier momento. Luego reconocer que no sabemos cómo vamos a estar en ese momento, si vamos a estar aptos cognitivamente, en coma profundo. Tenemos que pasar todas esas y son escenarios imaginados que nos cuesta mucho aceptar. Recién ahí podemos decir, bueno, dado que eso me puede pasar, dado que algún día moriré y que no sé cuándo y que puedo no poder comunicarme, esto es lo que quiero que todos sepan. Esto es lo que quiero dejar anticipadamente por escrito. Hice un directo con María Ignacia McAuliffe de Chile, es una doula del fin de vida, y dice que en las formaciones que ella da preparando también para este proceso, le hace una pregunta con 3 posibles respuestas a los participantes. Y es, bueno, ¿vosotros cómo queréis morir? ¿De una forma súbita, con un cáncer, con un desarrollo de 2-3 años, o con una demencia tipo Alzheimer que puede durar 20? Claro, todo el mundo dice, no, súbitamente. Digo, bueno, pues que sepáis que esa es la que generalmente no se da. Y yo les digo aquí en España que la longevidad, la senitud, la vejez es la causa 42 de muerte en España. Por lo tanto, delante hay 40 más, que ninguno salimos a la calle a buscar. Nadie salió a la calle a buscar caerse por unas escaleras o que un coche te atropellase, aunque tú tuvieses la imprudencia de pasar cuando no correspondía, pero te choca, ¿sí? O ¿quién sale a la calle como esta mujer a buscar Alzheimer? O una ELA, o una metástasis. No salimos a la calle buscando estas dolencias, pero resulta que suceden y suceden todos los días. ¿Por qué creemos que nosotros no estamos en la lista de la vida en la que posiblemente en un momento tengamos algo que aprender a través de la crisis más profunda que existe? Y es enfrentarnos con la realidad de la muerte, que parece que ahora no la tenemos, pero sigue siendo la misma. Porque alguien que tiene cáncer, que tiene ELA, que tiene Alzheimer o que sufre un accidente, ya cumple con la condición vital, estamos vivos. O sea que puede pasar de todo. Así es. Creo que respecto de esto que estás diciendo, Ruth, la pandemia fue una gran oportunidad para la reflexión, entre otras tantas cosas, porque ahí se vio con una total contundencia qué poco preparada está la comunidad para afrontar la muerte, que pocas veces se redactan directivas anticipadas, y cuando ya no había tiempo, porque una persona que ya estaba intubada, que ya había perdido la conciencia, ya no podía opinar. Y ahí es donde cuando el sistema decide por uno, hemos perdido nuestra dignidad. Totalmente. Totalmente. Fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a mi mentora en el tema de voluntades anticipadas, y yo le hice una pregunta que a mí me asaltaba la duda y tenía cierta certeza, y era, ¿qué hubiese sucedido durante la pandemia si por lo menos el 50% de las personas con las que se tuvo que rifar el ventilador
hubiese tenido dentro de sus directrices anticipadas que no querrían el ventilador, sino que les sedasen y les acompañasen en su proceso de fin de vida. Pues muchísima gente no tendría la sensación de a mi abuelo lo dejaron morir. No, tu abuelo había decidido morir sedado, en paz, tranquilo, ya acompañado por los seres que viniesen a acompañarle para partir. Y si todavía estás viendo a tu abuelo cerca, sigue viviendo en ti. Sí. Esto que vos decías de que la mayoría de la gente, cuando se le pregunta cómo quiere morir, a veces es la primera vez que se hace la pregunta. Hay un cálculo que se ha hecho de que el 80% de las personas, cuando les preguntan dónde quisieran morir, ¿dónde? Dicen, en mi casa. El 80% de las personas dicen mi casa. Y lo que se ha detectado es que de ser posible, porque cuando no es posible, no es posible, pero de ser posible, solo el 20% lo cumple, porque las personas no lo comunican. Entonces, se produce una crisis, las personas van a terapia intensiva, la terapia intensiva no tendría que ser un lugar para morir. La terapia intensiva tendría que ser un lugar para estar un tiempo y luego salir. Y si la persona está en fin de vida, ser trasladada a un lugar en donde pueda morir como quiera, con su gente, con sus objetos. Ahí llegas a ese punto maravilloso en el que yo sigo viendo en mi horizonte ese hospice hospitalizado, mirando al mar, mirando a la montaña, donde podamos darle a esas personas esa calidez, ese entorno que luego no represente sufrimiento para la familia, porque muchas veces ni es el hospital ni es la casa, es un lugar neutro, preparado para ello, para que la persona que va a morir muera en el entorno más bonito y agradable y su familia pueda empezar ese duelo desde ese acompañamiento de fin de vida, apartado del dolor, del sufrimiento, arropados. Ahí arropados. Es que de eso se trata el acompañamiento. Acompañar es interesante porque acompañar literalmente quiere decir compartir el pan. El pan. El pan es simbólicamente en muchas tradiciones místicas el alimento de la vida, ¿sí? Entonces, acompañar es caminar junto a otro, al ritmo de ese otro, acorde a las posibilidades de ese otro y compartir la vida, porque para morirse hay que estar vivo, ¿sí? Y el acompañante es alguien que es testigo del proceso de esa persona, que también un día, en el futuro, va a vivir en sí mismo, acompañado y acompañante. Ser acompañado y acompañar son las dos caras de la misma moneda. Todos vamos a pasar por ese escenario. Qué bonito todo lo que estamos hablando. De verdad que para mí, como te digo, ya es misión de vida, es lo que me levanta todos los días con la misma sonrisa. Y mucha gente me pregunta, pero Ruth, ¿cómo puedes ir hablando de la muerte y sonriendo? Digo, porque de esa manera le he dado sentido a mi vida. Y cómo en el acompañamiento, quiero ver si compartes tú la opinión, muchas veces la gente piensa que acompañar es hacer cosas para tratar de que el otro esté en la condición que nosotros consideramos que debe estar. Y resulta que hemos descubierto que acompañamos, que no tenemos que hacer nada, tenemos que desnudarnos de todas esas creencias de hacer, dejar de hacer para ser, y que las almas, como tú me decías en la prueba, se unan. Es que acompañar es estar en un espacio de disponibilidad. No se trata de controlar ni dirigir el proceso de la otra persona. Por eso también yo cuestiono esta idea del buen morir. Creo que no hay una definición del buen morir universal. Hay el mejor morir posible para cada persona y es un misterio en cierta forma el por qué se muere de una manera o de otra. No obstante, el acompañamiento es un ofrecimiento, es un servicio que tiene que tomar la forma del acompañado, porque lo que acompañamos es la experiencia de un ser humano. La enfermedad es una parte de esa experiencia, su espíritu, sus vínculos, sus creencias, su cosmovisión, es el resto.
Y si está bien atendido, por ejemplo, por cuidados paliativos, si está bien atendida la persona y tiene confort y tiene tranquilidad en cuanto a sus síntomas, este es el mundo que se abre, las grandes conversaciones, recibir a la muerte en el espacio del acompañamiento, permitir que la muerte suceda cuando tiene que suceder. Qué Eso es bonito todo un qué desafío el bonito lo que estás acompañamiento. diciendo, me estoy imaginando a mí misma en ese momento y es como, wow, yo quiero eso, ¿no? Quiero ese entorno, yo quiero estar escuchando salsa, o sea, mi muerte va a ser tranquila, pero voy a estar escuchando a Celia Cruz. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero y lo que yo he decidido. Yo lo digo de una forma jocosa, pero seguro que mi mujer lo hará realidad, que si algún día alguien pasa por un tanatorio y está sonando La vida es un carnaval, van a saber que es Ruth la que está ahí. Entonces, quiero que mi funeral sea una fiesta porque mi vida internamente, aquí en mi corazón, es una fiesta, aunque estemos dándole vida a la muerte, porque es lo que yo he Es encontrado que, a raíz de hablar de ello, he encontrado esa plenitud que da saber que soy finita, que algún día me voy a ir, pero que el legado lo estoy sembrando hoy, hablando contigo, tal cual. cualquiera que, imagínate que mañana alguna de las dos hemos muerto. Pues las personas que nos están viendo hoy ya tienen una idea de nosotras, aunque nos hayan conocido en este live. Y yo quiero vivir de esa manera. ¿Qué me Exactamente. gano de eso cada minuto? Así es, así es. Yo creo que si empezamos a contemplar que la muerte es parte de nuestro destino desde el momento en que hemos nacido, que no es un castigo, que no es un fracaso, que no es una tragedia, es lo que nos espera como viajeros del tiempo que somos. ¿Sí? Y creo que ya el hecho de amigarnos con esa parte de la verdad, con esa verdad, nos conecta con la vida de un modo transparente, como decías vos, desnudo, de un modo genuino. No tenemos que poner tantos reparos, tantas resistencias a vivir, porque acá hay otra cuestión, la no aceptación de la muerte no queda ahí. La no aceptación de la muerte se convierte en una no aceptación de la vejez, en una no aceptación de la frustración, en una no aceptación del error. Abarca un montón de situaciones inevitables de la vida. El dolor, tapemos el dolor, que no se note. Entonces vamos a contramano de la vida. La vida nos pone todo eso para aprender y nosotros decimos no, no, no error, no frustración, no dolor, no duelo, no muerte, no vejez. Me gusta muchísimo lo que estás diciendo, porque claro, cuando estamos pensando en el panorama de la muerte, creo que todos soñamos con esa parte idílica de no sufrimiento, no dolor. Pero la muerte tiene unas características y es un proceso, y ese proceso lo vamos a cumplir. Por lo tanto, preparémonos para un dolor sin sufrimiento, porque claro, ¿dónde se ha escuchado que un infarto, porque todos queremos un infarto, porque es rápido, pero ¿sabemos si un infarto duele? Creo que duele y duele mucho. Lo que pasa es que después se soluciona, te mueres. En muchos Sí, casos la solución es la muerte, pero cuando dice, sí, mira qué bueno, que vivimos en una fantasía. Claro, aquí cada uno se puede crear sí, la propia, pero lo que tenemos es que tal prepararnos, como cual, tú bien dices, para la realidad de la vida. Y si reconocemos el tal cual. proceso de morir, sus etapas, en el momento que estemos acompañando a otro o las estemos viviendo nosotros, será mucho más fácil aligerar la carga, soltar la mochila, porque si no, ese Es viaje, así, como tú bien has dicho, y que yo comparto, porque yo digo que este es el viaje de la vida, que continúa hasta el infinito y más allá, si tenemos esa mochila y esa resistencia, pues partir es muy complicado. claro que sí, claro, claro. Ya Por traemos, eso el nosotros todos acompañamiento. tenemos el paracaídas de subir, pero si la mochila pesa mucho, pues estamos aquí anclados. Exactamente, la calidad de vida, la relación con la vida se empieza a afectar,
porque no alojamos los cierres, no alojamos las etapas que se van cumpliendo. La muerte no es solamente el fallecimiento, a lo largo de una vida vivimos pequeñas muertes y pequeños nacimientos. Yo sostengo que la muerte es lo opuesto al nacimiento. No soy la única, no es una idea que inventé yo. Muchas corrientes filosóficas y espirituales lo plantean, la no dualidad, ¿sí? La polaridad nacimiento-muerte nos implica a todos. Y la vida, como decías vos, es infinita. Existió antes de nuestro nacimiento y seguirá después de nuestra muerte. Así como sabemos que han fallecido nuestros ancestros y aún viven en recuerdo, a veces en conflicto también, porque la muerte no pone fin a los conflictos, muchos sobreviven. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la ventaja de ilusionarlos con la inmortalidad? ¿Qué creemos que ganamos cuando nos ilusionamos con la inmortalidad? Estamos comprándonos, como decía alguien, una fantasía, una mentira. Pero es una mentira que al final te va a generar más sufrimiento, porque te vas a dar cuenta que esa mentira se cae por su propio peso. Mira lo que me sucedió hoy. A ver si vosotros o tú misma has tenido alguna experiencia similar. Y esto es una señal que a mí me ha parecido mágica. Conocí ayer a una persona muy especial y me hizo una invitación. Esa invitación nace de una persona que ya no está en este plano terrenal. Y hoy abro mi teléfono y lo primero que viene a mi teléfono, a YouTube, es un vídeo de esta persona, a la que yo no conocía de nada. Ha muerto. Y me encuentro con un vídeo suyo, como relatando con un cura católico su experiencia en ese momento con un cáncer metastásico en fase 4. Y relata todo, y yo, de alguna manera, había pedido, me encantaría conocer a esta mujer. Y esta mañana aparece ese vídeo para mí. ¿Tú crees que estas sincronías del universo son posibles para enseñarnos y reconfirmando que hemos escogido el camino correcto? Totalmente. Yo creo que las señales de todo tipo, visuales, táctiles, los susurros de estas verdades son absolutamente acordes a nuestros planes. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, también creo que somos protagonistas de nuestra vida, que tenemos todo el derecho a hacerlo, y como vos decías antes, a elegir también para ejercer esa libertad, para darle lugar a esa libertad. La autonomía es sagrada, es sagrada. Por eso las directivas anticipadas reconocen y dan lugar a pensar en un futuro, cuando eso no suceda, cómo me quiero preparar hoy que soy autónoma, cómo honro mi autonomía de hoy para el futuro, la que seré en el futuro cuando tal vez no sea autónoma decisionalmente, ¿sí? Entonces, estoy ejerciendo mi propia condición humana. Es así. Viviana, ¿cuál es...? Porque yo puedo estar hablando de voluntades anticipadas contigo, empezar con otra persona y pasarme el año entero hablando de ello. Y espero que algún día dejemos de hablar de ello, porque eso querrá decir que ya hay un sistema tan sincrónico y tan armonizado que todo el mundo lo hará en cuanto cumpla 18 años para tener su vida resuelta. Pero mientras tanto tenemos nuestra misión y aquí seguimos. Pero quiero que le comentes a la audiencia más sobre el faro. ¿Cuál es la función principal del faro? Obviamente, iluminar la vida de la gente que tiene esa oscuridad y necesita abrirse a esa luz de la información. Sí. Pero ¿cómo funcionáis? Sí. El Faro es una organización no gubernamental, una ONG, está radicada en la ciudad de Buenos Aires y a la vez convoca, invita y recibe a personas de todo el mundo, hoy en día a través de la virtualidad. Tenemos un área de formación. Enseñamos nuestro método de acompañamiento en fin de vida, es una capacitación de un cuatrimestre y recibimos sin requisitos previos, toda persona puede aprender nuestra metodología.
cuando los alumnos que se inscriben en nuestro diplomado ya tienen un camino profesional, son médicos, enfermeras, psicólogos, van a sumar este conocimiento a su tarea. Y como también llegan muchas personas que lo han vivido en sus vidas personales y lo quieren aprender, también acompañamos esos procesos. Luego tenemos un área de acompañamiento. Perdón, en el área de formación no solo damos el diplomado, sino que también estamos dando una formación en una metodología para la comunicación con personas con demencia, que se llama validación, que es maravillosa, recomendable, súper eficaz y que da mucho alivio al cuidador familiar o cuidador rentado, porque le da recursos para comunicarse, para comprender el mundo interno de la persona con demencia. Luego tenemos el área de acompañamiento y acompañamos en fin de vida, acompañamos a personas y familiares de personas con demencia, acompañamos en duelo, que es otro gran universo relacionado con la muerte. Y luego tenemos actividades para la comunidad, como el Death Café, que lo hacemos una vez por mes, hacemos un Death Café, que es un encuentro para compartir, cuando es presencial, es para compartir una merienda. Ahora que lo hacemos virtual, cada uno se hace su merienda. Porque, mira, Kiltra Chilena nos dice, quiero formarme en el diplomado, soy chilena, ¿cómo lo hago? Dale un tip para eso, para que se ponga en contacto con vosotros. Nos encuentran en las redes, tenemos Instagram, tenemos página web muy completa, a través de la página web se informan de todo, El Faro Asociación, El Faro Asociación, y de todas esa es la señal. En Instagram, en la bio del Faro, que es lo que va a quedar con este live, vas a poderle dar a la bio y pasar directamente a sus redes y ver todos sus servicios. Porque la verdad es que yo estuve mirando la página web y es súper, súper completa y súper intuitiva. O sea que es muy fácil que accedas a las formaciones. Qué bien que este live esté dando sus frutos en vivo y en directo. A mí el tema de los Death Café Muchísimas gracias. Que me encanta. Yo empecé a hacer Death Cafés en diciembre del 2020 y como no nos podíamos reunir presencialmente, los hago virtuales. También una vez al mes. Bien. Y son espacios que no hay ninguno parecido, pero todos son de una riqueza impresionante. Es así como tú dices, cada Death Café es único y lo que nos ha sucedido ya hace años que hacemos el Death Café, hay personas que vienen a todos los Death Café, no se pierden uno. Y hay personas que vienen. Sí. Y sorprende porque tengo una anécdota con el Death Café, con una mujer mayor que al primer Death Café que fue presencial. Fue un café en Málaga de una de mis compañeras del grupo de Death Café y resulta que la mujer iba a una reunión en su mente de Nescafé y terminó metiendo a su hija en una reunión de Death Café. Pero ¿qué sucedió? Que su hija no quiso volver, pero ella es de esas habituales que va al Nescafé, al Death Café. O sea, se volvió un 8, pero terminó encontrando un espacio donde una mujer de 80 años podía por fin hablar de la muerte. Bueno, ahí estás mencionando algo, Ruth, que creo que también es importante. Nosotros desde el Faro planteamos acompañamiento en fin de vida y aclaramos que fin de vida para nosotros es un concepto amplio, un paraguas, que incluye a personas que están cursando una enfermedad y sus familiares, a personas mayores que pueden estar sanas, funcionales, y que por edad avanzada se empiezan a conectar con la inevitabilidad de la muerte. También acompañamos a personas que quieran encarar la preparación para la muerte como desarrollo personal. O sea, fin de vida no es un diagnóstico, fin de vida es un concepto, y dentro de ese concepto entran todas las situaciones humanas, ¿sí? Porque todos podemos estar en fin de vida hoy. Exacto, es que era exactamente lo que te iba a decir. Es que nadie nos ha explicado que desde el mismo, tú hablaste del nacimiento, yo incluso lo llevo
a antes. Porque, por ejemplo, a las mujeres, cuando somos pequeñitas, nos ponen un muñequito en las manos y es nuestro bebé. Y ya nos creemos mamás. Y seremos mamás, aunque ese bebé se haya muerto en nuestra tripita. Porque ese bebé ya Sí, cumplía con la condición de la vida para morir. Entonces, claro, claro, si nosotros estamos desde bien chiquitos con la finitud, esas muertes perinatales dolerán, claro que dolerán, sufriremos, pero habremos reconocido antes que había la posibilidad de que se diese, cosa que yo es nunca tuve así. presente hasta que tuve una amiga que perdió su bebé y lo tuvo que parir por el periodo de Sí, gestación en el que se encontraba. Y es ahí donde se te sí, ponen los pelos de punta y dices, pero ¿cómo puede suceder eso? Y en ese momento te enteras no solo de qué sucede, sino de que después ese niño no puede ser registrado. O sea, son situaciones claro, anormales que crean unos duelos brutales, imposibles de superar, porque tú has tenido ese bebé en las manos, ha sí, sido tu hijo y luego no tiene partida de nacimiento. Es que ha nacido porque estaba dentro de mí. claro, Es un tema claro. que me pone los pelitos de punta. Yo sé que a mucha gente también lo hace porque no nos reconocemos finitos desde el mismo momento que nos gestan. Sí. ¿Y cuántas veces este tipo de situaciones, como has mencionado, Ruth, se guardan como secretos que pasan de una generación a la otra porque se oculta de diferentes maneras, por vergüenza, por ignorancia, por creer que así se avanza a superar el duelo, mejor no hablar de eso, y en la sombra se genera un gran sufrimiento, un gran dolor y muchas veces traumas no resueltos que se arrastran toda la vida. Y no, ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho sí, por con el favor. genograma. Wow. Solo eso, aplicamos el genograma, porque como vos decías antes, a veces cuando nos disponemos a redactar las directivas anticipadas, nos acordamos de un abuelito o de una abuelita que nos contaron cómo murió y decimos yo quiero esa muerte, no quiero esa muerte. Están en nuestra historia, en nuestro ADN familiar, el vínculo que todo nuestro sistema viene teniendo con la muerte y pasa por nosotros, más consciente o menos consciente. Y de ahí también nos inspiramos para elegir de las muertes conocidas, de famosos, familiares, de amigos, de lo que imaginamos. Sí, Pero qué importante lo que tú estás mencionando en este momento, porque realmente nuestra historia se está escribiendo o ya ha sido escrita de nuestros ancestros. Entonces, es tal como cual. yo en este momento voy a cumplir 52 años y yo tengo el registro mental, porque lo pregunté, de que tanto mi madre como mi abuela tuvieron su menopausia sobre esta edad. Por lo tanto, en mi cabeza ya está que yo puedo estar cercana a la menopausia. Y hoy le decía, pues espero que me encuentre con la misma alegría de todos los días, porque como inevitablemente va a suceder, ¿qué hago yo? ¿Me resisto? Pues no, pues que pase, porque es algo que va a suceder. Claro, Pues lo mismo, si sí, nosotros tenemos esa, voy a decir valentía, porque de pronto nos encontramos con muertes que no nos gusten, pero eso también nos va a ayudar a tomar decisiones. totalmente, totalmente. Y además, como tú dices, lo que nos han enseñado los sabios de todos los tiempos, que es a colaborar con lo inevitable, con lo que de todos modos va a suceder. Y la muerte es inevitable. Y como te Tarde o decía yo temprano nos antes, va a llegar a Viviana, todos. la muerte en muchos casos es es la solución a una situación vital complicada. Porque si vienes Sí, arrastrando un proceso de encamamiento vegetativo, posiblemente ese estado le está enseñando algo a alguien que está a tu alrededor, pero tú ya no estás. Entonces, claro, claro. mmm, si queremos evitar algo, definitivamente vamos a escribirlo desde ya, tomar decisiones ahora que estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales y que realmente podemos pasar por ese tsunami de emociones, llorarlo, reírlo, enfurecernos, Totalmente. pero Sí, hacerlo. sí. Y creo que el hacerlo es, bueno, un poco como decíamos antes, una suerte de responsabilidad y un acto amoroso y también una puesta al día interior, un descubrir
cómo estamos viviendo. Muchas veces le preguntamos a las personas que acompañamos, ¿cómo te gustaría morir? Y nos dicen, así, así, así. Y preguntamos luego, ¿el modo como estás viviendo hoy te lleva a ese fin de vida? ¿O habría algo que tenés que cambiar antes? Si esta vida que vivís hoy continúa así, ¿considerás probable que llegues a esa escena deseada? ¿O es necesario implementar algún? Y lo mismo si pregunto cuál es tu escena de muerte temida. ¿Estás viviendo de un modo que propicie que eso que no querés suceda igual? Es muy interesante, las personas descubren un montón de cuestiones del hoy, de hoy, no del futuro, de cómo están viviendo hoy, de manera que propicie la muerte deseada y evite la muerte temida. Entonces Qué ya es una maravillosas mirada al preguntas. espejo. Qué maravillosas preguntas, porque claro, yo siempre le digo a la gente, sobre todo porque guío meditaciones, olvídate del pasado porque ya pasó y no lo puedes modificar, y el futuro no sabemos, pero realmente tú en tu presente estás construyendo tu futuro. Entonces me encantan las dos Claro, preguntas que has planteado porque realmente nos ponen en un punto presente, en una hora sí, real, y si hay algo que sí. mejorar o modificar, es el momento de hacerlo. Es ahora, es ahora. Y además, cada ahora construye ese futuro, ¿sí? O sea, lo que hoy es presente, algún día fue futuro. Y acá estamos. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo participé yo de este proceso? ¿Cómo puedo reconocer mi protagonismo? ¿Hay alguien está escribiendo? ¡Qué lindo! Claro, Siento que poder decir cómo queremos irnos es liberador y sanador para quien lo expresa y para quien acompaña. ¡Qué maravilloso testimonio, Marisa! Por favor, definitivamente totalmente. cuando yo promuevo esto, yo le digo a la gente, es que yo quiero decidir cómo quiero morir, pero es que yo lo que quiero es liberar a las personas que están a mi lado de que tengan que decidir por mí, porque yo tuve que hacerlo por mi padre y no se lo deseo a nadie, porque aunque Tal lo hice con cual. todo mi amor, nunca sabré si hice lo que él quería. Tal cual, tal cual. Y también creo que esto que dice aquí, que es sanador y liberador para ambas partes, es porque todos estamos bajo la ley de la finitud, ¿sí? Entonces, aprendemos de un lado y del otro, aprendemos acompañando y aprendemos siendo acompañados. Y además nos preparamos para tantas cosas en la vida, nos preparamos para un parto, nos preparamos para un viaje, para una boda. ¿Por qué no prepararnos para la muerte si es otro momento de la vida? De ¿Sí? verdad que estaría hablando contigo horas y horas, porque cuando tú dices eso, yo digo, bueno, tratemos el morir de la misma manera que tratamos el nacimiento. Tenemos la cuna perfecta, el color perfecto, el aroma perfecto, y resulta que la muerte la recibimos como venga, o le dejamos a un tanatorio que se organice como sea. Concho, si tenemos la posibilidad de decidir qué música Sí, quieres que se escuche cuando estás, quieres que haya un incienso o que no haya nada, o que haya una luz tenue, o que suene Guns N' Roses, no lo sé, pero que suene algo con lo que te identifiquen a ti, que sigues siendo el sí, protagonista de esta historia. sí, sí. Yo creo que el desafío de reconocer que somos vida expresándose a través del nacimiento y la muerte, es el mayor desafío para la conciencia. Nos identificamos más con el nacimiento que con la muerte. Sabemos que nacimos, sabemos que tenemos fecha de nacimiento, sea cual sea que haya sido la condición de nuestro nacimiento. Puede ser traumática, puede ser lamentable, puede ser maravillosa, pero sucedió. Y nos negamos a darle la misma entidad de verdad a la muerte. Nos están diciendo, dices que tienen cualidades diferentes. Yo la verdad los veo muy similares. Primero, el nacimiento a través del canal del parto no debe ser un proceso ni fácil ni sin dolor, porque te hace la cabeza a huevo. Tú vienes con una cabecita y pasar por el canal del parto y tienes un túnel, una luz y de ahí en adelante no tienes ni idea qué va a pasar nunca. Porque nosotras no sabemos mientras está pasando este live
si en un momento se va la luz, alguna nos da una jaqueca, tenemos que salir corriendo al baño. O sea, realmente la vida es incertidumbre segundo a segundo. Y la muerte, pues Sí, los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, más o menos todos tienen un panorama similar, un túnel, una luz y gente esperándote. Y de ahí en adelante, pues no lo sabemos. sí, yo creo que lo que podríamos reconocer como diferencia es la autoconciencia, ¿sí? Lo que logramos durante una vida, cada uno de nosotros en sus tiempos y con sus propias circunstancias, es ser conscientes de que vamos a morir. Creo que en el nacimiento, aunque muchos dicen, muchos consideran que hay algún grado de elección de dónde nacer o de quién vamos a ser hijos, etcétera, pero desde nuestra perspectiva humana y cotidiana vamos ganando autoconciencia a lo largo de la vida. Por eso es que podemos redactar directivas anticipadas para morir, no podemos redactar directivas anticipadas para nacer. Para no No hacer. existe esa instancia. No, no, no. Viviana, Pero de sí verdad para que morir. está siendo un conversatorio absolutamente maravilloso. Te decía hoy antes Gracias. de hacer esta prueba técnica que creo que tengo tantísima confianza en mis invitados y parece que mis invitados en mí, que cada una de las conversaciones que tengo con profesionales como tú, para que toda la audiencia tenga la mejor información, siempre, siempre, siempre sale precioso. A ver, pregunto, Me todos alegro. tenemos un momento incluyendo los mal llamados, claro, claro, los animalitos también. Hemos hecho un live con María Guerrero de Animal Death Café, podéis encontrarlo aquí también. Y dentro de poco estaremos aquí también con Yolitza desde Venezuela, que vendrá a comentarnos sobre la muerte de Zuka, su Sharpei, cómo sucedió y cómo ella lo enfoca. Así que estar en este Qué espacio bueno. porque seguiremos hablando también del duelo animal, porque sabemos que para muchas personas esa trascendencia tiene un cáliz especial y lo puede decir una que se tatuó el nombre de su perro 11 días después de morir. Ajá, ajá. Así que Sí, tenemos esa conciencia de que hay una comunicación entre ellos y nosotros y muchas personas no lo entienden, no lo aceptan, pero los que lo hemos vivido lo tenemos presente. Viviana, ¿qué quieres así es. decirle a nuestra audiencia para despedir este... Ah, gracias, Lexis. Pues Julissa estará dentro de poco por aquí. ¿Qué quieres decirle a esta audiencia para llamar la atención a la conciencia, a esa conciencia que Lo va que yo creciendo a medida que quisiera, pasa el sí, tiempo? quisiera alentar a que inicien el proceso y que lo compartan. Eh, Nadie puede escribir las directivas anticipadas por nosotros, pero podemos compartir con otros nuestras dudas, nuestras inquietudes, se generan conversaciones altamente significativas y profundas. Entonces, lo que yo quisiera dejar como idea o como semilla es la importancia de iniciar el proceso, de informarse, de dialogar con uno mismo, con el entorno, de escribirlo como borrador todas las veces que sea necesario, darse tiempo, tenerse paciencia a uno mismo y encararlo como como un acto de amor. Creo que no tiene que nacer del miedo, no tiene que decir, ay, voy a redactar las directivas anticipadas porque tengo miedo de que me pase esto. No alcanza con el miedo, tiene que venir desde un lugar de amor, de conciencia, de cuidado hacia uno mismo, hacia los demás. Es una manera de cultivar el miedo no favorece esto, el amor sí. Entonces, dejaría ese mensaje, empiecen como puedan, empiecen a escribir en borrador, en lápiz, un poquito cada día, pero háganlo. Sí, Viviana, muchísimas gracias. gracias. Qué luz nos ha traído hoy el faro a través tuyo. Muchísimas Muchas gracias. gracias Espero que tengamos a ti. más oportunidades de compartir y por mí en Buenos Cómo Aires. no, Así que cómo no. fantástico Gracias, conversatorio el de hoy Ruth. contigo. Muchas gracias. Adiós. Y Hasta pronto. muchísimas gracias a ti y a todos los que han participado. Adiós, adiós.
amantes de la vida, Viviana Belízquer de El Faro, la asociación El Faro en Buenos Aires, Argentina. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Seguimos avanzando, seguimos trayendo profesionales para que hablemos de voluntades anticipadas y todos tengáis cada vez más información y sintáis esa fortaleza que ya está dentro de vosotros para empezar, como dijo Viviana, este proceso que puede llevar un tiempo, pero que cuando termina te abre las alas para vivir con plenitud. Soy Ruth Mogollón y esto es Hablando de Voluntades Anticipadas. Muchísimas gracias. Feliz noche, feliz tarde, Latinoamérica.